¿Cómo están? Bien. Hemos como iglesia terminado las predicaciones que estábamos teniendo en la serie que decidimos como iglesia estudiar, y estas fueron las epístolas pastorales. Ya hemos terminado estas tres grandes, hermosas cartas que hemos tenido, que tienen como versículo clave Primera de Timoteo capítulo 3, en la que nos recuerda el apóstol Pablo que esta es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, y que nosotros al estar en esta iglesia debemos sostener en alto la verdad de Dios a fin de que no sea menoscabada por otras personas. Y hemos disfrutado de todas las lecciones que hemos podido aprender de ella. En este culto vamos a comenzar una nueva serie que hemos tomado la decisión como cuerpo pastoral de hacerlo, y son a través de las epístolas de la prisión, ¿ya? Las epístolas de la prisión componen 4 cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento: la carta de Efesios, la carta de Pablo a los Filipenses, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Ustedes van a notar que estas 4 cartas que vamos a ir estudiando tienen temas particulares. Por ejemplo, la carta que vamos a introducir en esta mañana tiene por centro la unión que el creyente tiene con Cristo. En toda la carta se repite 150 veces la palabra en, y 15 veces puntuales la frase en Cristo, en Dios, en Cristo Jesús, ayudándonos a nosotros a pensar en lo que los cristianos somos en Él y no fuera de Él, ¿sí? Y Colosenses, por su parte, tiene un énfasis en la preeminencia de Cristo, en la exaltación de Cristo, en quién es Él como la gloria perfecta de Dios revelada en este mundo. Filipenses, por otro lado, tiene la intención de mostrarnos a nosotros el gozo que podemos tener como cristianos en medio de circunstancias buenas o en medio de circunstancias difíciles. Algunos han llamado Filipenses como la carta del gozo, aunque también hay otros temas principales. Y la carta de Pablo a Filemón, una carta muy personal, que cuando lleguemos a ella vamos a hablar sobre el perdón y sobre la necesidad que tenemos como cristianos de ejercer este favor a otros, y cómo otros también deberían ejercer ese favor con nosotros también. Así que vamos a ir a la carta de Efesios. En primer lugar vamos a introducir esta carta. Es interesante que Efesios ya no es tan desconocido para nosotros. ¿Por qué razón? Porque las cartas que Pablo dirigió a su encomendado apostólico, en este caso Timoteo, ¿a qué ciudad era? A la ciudad de Éfeso. Entonces estamos hablando que Pablo, después de haber fundado la iglesia fuerte en la ciudad de Éfeso, y las iglesias que probablemente nacieron de esta iglesia fuerte que estaban en el Asia Menor, iban posteriormente a recibir las últimas cartas que el apóstol Pablo iba a escribir a su encomendado apostólico. Así que en un sentido estamos yendo como para atrás en la historia, y vamos a ver ahora cómo Pablo, estando en la prisión, que nos narra Hechos capítulo 28, desde ese lugar, teniendo un poco de libertad, trata de escribir estas cartas, o escribe estas cartas, para que las iglesias que él había fundado sean fortificadas en su fe. Entonces Éfeso ya no es un lugar desconocido para nosotros. Hemos dado algunos datos históricos de Éfeso, y la idea hoy no es repetir las mismas cosas, sino ir a otros detalles. Ustedes tampoco verán a futuro, cuando ya estemos estudiando la carta a Colosenses, que Colosenses y Filemón están dirigidos al mismo lugar, porque probablemente la iglesia de Colosas es la iglesia que se reúne en la casa de Filemón. Y Filemón es el que pone la casa.
Entonces, cuando entremos a esa carta, vamos a estar ya familiarizados también con el lugar y con las personas que van a estar allí. Pero ahora nos compete, ¿no es cierto?, la carta de Pablo a los Efesios. Y yo les invito a que abran sus Biblias de allí, si ya están allí. Denme un segundo para abrirla yo. Y vamos hoy a tratar de estudiar, si ustedes me lo permiten, solo 2 versículos, ¿ya? Pero 2 versículos que dicen mucho para introducir esta carta. Es una introducción a la carta que vamos a estar estudiando. Y los versículos que vamos a tratar de profundizar es el versículo 1 y el versículo 2 del primer capítulo, que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alguien ha dicho que en esta salutación nosotros podemos encontrar una fuente doble. Y noten conmigo, una fuente doble de la autoridad apostólica. ¿En dónde lo vemos eso? Pablo, apóstol ¿de quién? De Jesús. ¿Y dónde está lo doble? Lo que se llama por la voluntad ¿de quién? De Dios. Así que vemos una doble autoridad apostólica. También vemos una doble descripción de los creyentes a los que está dirigida esta carta. Sigan conmigo el versículo 1. A los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Cómo se describe a los creyentes de esta localidad, de esta iglesia? Santos y fieles. Se sigue de una doble bendición para los creyentes. ¿Cómo sigue el texto? Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios. Y en última instancia, una doble bendición de parte del Dios Trino, que dice la parte final, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que vamos a ir por estos versículos tratando de comprender un poco mejor esta salutación del apóstol Pablo. Ustedes saben, el apóstol Pablo se describe a sí mismo en este primer versículo 1, como apóstol del Señor Jesucristo. Ustedes saben que el apóstol Pablo recibe la autoridad apostólica de parte de Dios en el sentido en que la palabra apostolado o la palabra apóstol no se utiliza aquí en esta carta de una forma genérica. ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros? La palabra apóstol en el Nuevo Testamento se utiliza para diferentes personas en diferentes contextos. Ya lo hemos notado en algunas predicaciones anteriores, que incluso cuando hablamos sobre los dones espirituales está el don de apostolado, del que participaron los apóstoles del Señor Jesucristo. Pero en un sentido general, la palabra apóstol significa enviado. Una vez más, la palabra apóstol significa enviado. Y en el Nuevo Testamento encontramos que algunas personas son designadas con este término o con este título de apóstol, que significa enviado. Por ejemplo, ustedes notarán que si ustedes leen Hechos capítulo 14, versículos del 12 al 15, mientras Pablo estaba junto con Bernabé en Listra antes de ser apedreados, se dice que Pablo y Bernabé pertenecían a los apóstoles. Es decir, que se habla de Bernabé como que, como un apóstol. Noten conmigo el texto de Hechos capítulo 14 del 12 al 15 dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y miren cómo sigue. Cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los apóstoles. Y especifica quiénes de estos apóstoles. Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, ¿a quién se designa parte del apóstol Pablo como apóstol?
a Bernabé. Noten conmigo otro ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 7. El apóstol Pablo, despidiéndose de la iglesia de Roma, a una iglesia que él nunca conoció, nunca vio, dice estas palabras. Romanos 16, 7. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Y miren aquí lo que sigue. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Ahora, algunos han propuesto a través de esta designación como término general que en el Nuevo Testamento no solamente existían los apóstoles nombrados por el Señor Jesucristo, sino hay otra clase de apóstoles que vemos nosotros acá. Y en un sentido, mis hermanos, es verdad esto, porque el término apóstol significa enviado, significa mensajero, alguien que va a cumplir una función específica en algún lugar determinado. Sin embargo, mis hermanos, cuando hablamos nosotros sobre el don de apostolado y sobre los apóstoles que el Señor Jesucristo designó para que cumplan ellos la función de ser el fundamento de la iglesia sobre la cual nosotros como cristianos a futuro íbamos a construir, siendo Cristo mismo la piedra del ángulo, solo ellos fueron los 12 apóstoles, incluido allí ya a Matías y al apóstol Pablo. ¿Por qué razón decimos esto, mis hermanos? Porque este es el sentido más estricto que encontramos en el Nuevo Testamento del uso de la palabra apóstol. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es verdad que se ha utilizado en el Nuevo Testamento de forma general para hablar algún enviado en nombre de una iglesia a una persona, llamarle apóstol. Pero en un sentido más estricto, el apóstol Pablo se está presentando a la iglesia de Éfeso no como alguien solamente enviado para hacer una obra en Éfeso, no como alguien que solamente ha escrito algo para que la iglesia en Éfeso sea beneficiada. No. Está utilizando la palabra apóstol para describirse a él mismo como alguien que ha sido dotado de autoridad, pero proveniente que la fuente de su autoridad proviene del mismo Dios, al igual que los apóstoles que fueron nombrados en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Si nosotros leemos Mateo capítulo 3, versículos del 14 al 15, podemos ver este sentido más estricto del término apóstol. Miren lo que dice Mateo 3, 14 y 15. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal dice, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el evangelio. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad. Después tenemos la designación en Hechos capítulo 1, versículos del 21 al 22, cuando vemos la elección de Matías, que dice el texto así: por tanto, dicen los otros apóstoles, es preciso que se una a nosotros uno de los que nos acompañaba todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros y recibido en las alturas. Es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigos de la resurrección. Y allí encontramos a la segunda persona que tiene, en quien se usa este sentido más estricto del término apóstol, es decir, a Matías. Los 12, vemos a Matías, que incluso en este versículo podemos ver los otros requisitos de los que ya nosotros hemos hablado, que garantizaban que una persona tenía el don de apostolado, venía proveniente o que era designado literalmente por el Señor. Noten en el texto haber estado con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, y en segundo lugar haber sido testigo de la resurrección del Señor. Y si le agregamos a esto el versículo de Mateo capítulo 3 versículo 14, podemos decir que era necesario una designación puntual, al igual que estos 12 la recibieron de parte de Dios. 3 requisitos por cumplir. Y el último, que también nos habla el apóstol Pablo, hacer las señales que un apóstol hacía, es decir, que su ministerio se acompañe de señales y prodigios, los cuales solo experimentaron estos 12, en este caso Matías, y lo vamos a ver después que el apóstol Pablo se designa a sí mismo
en última instancia en 1 Corintios capítulo 15 del 8 al 10 como un abortivo, pensando que la palabra abortivo quiere decir o se refiere a un nacido fuera de tiempo. Y entonces podemos leer el versículo diciendo estas palabras. Por último, el apóstol Pablo dice, como a un abortivo se me apareció a mí. Soy yo el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia ha nacido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces el apóstol Pablo se une a este grupo de personas y se lo nombra él mismo, se autodenomina como el último apóstol, al último en quien el Señor se apareció y le dio esta autoridad para ser el fundamento de lo que después sería la iglesia de Jesucristo. Y él en esta carta se designa de esa misma forma. Yo soy apóstol de Jesucristo, porque Jesucristo mismo me encomendó, porque Jesucristo mismo estableció en mí el decreto desde la eternidad que Dios quería tomarme a mí para que yo predique el evangelio. Porque en un momento cuando yo estaba de camino a Damasco, el Señor se me apareció e incluso quedé ciego por estar delante del Señor y tener la salvación. ¿Se dan cuenta? Llamado, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, llamado directamente por el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo está el sentido doble? Porque ¿se acuerdan que dijimos al principio de esta prédica que todos estos versículos o todas estas partecitas que hemos ido estudiando son una doble designación? Y en este caso el apóstol no solamente dice que fue designado por el Señor Jesucristo, sino que dice que fue por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Ahora, mis hermanos, esta palabra voluntad es uno de los temas teológicos que el libro de Efesios va a abordar. Y probablemente nosotros vamos a tomar un tiempo para predicar un mensaje específico sobre la voluntad de Dios, porque hemos o no escuchado sobre la voluntad de Dios. Y al final nos quedamos en las mismas porque no sabemos la voluntad de Dios. Entonces vamos a tomar un momento, un estudio específico para hablar sobre esta voluntad, porque es un tema central que nos compete y cuanto más hablando del primer capítulo del libro de Efesios. Si ustedes notan conmigo en el capítulo 1, van a ver las veces que se repite la palabra voluntad. Miren en el versículo 1:1, la voluntad de Dios. En el capítulo 1, versículo 5, el puro afecto de su voluntad en el versículo 5. En el versículo 9 del capítulo 1 dice el misterio de su voluntad. En el versículo 11 del mismo capítulo, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y después, lo vemos mucho más adelante, casi al cerrar la epístola, que nosotros somos llamados a vivir y hacer todas las cosas en la voluntad de Dios. Capítulo 6, versículo 6, llamados a hacer la voluntad de Dios. Entonces es un tema teológico que lo vamos a ir Dios mediante abordando mientras estamos estudiando esta carta. Pero nada más para que digamos algo en relación a la voluntad de Dios, que es un tema que vamos a ir estudiando progresivamente, vamos a decir esto sobre la voluntad de Dios en esta mañana. La voluntad de Dios la vamos a describir como el deseo de Dios y la capacidad que Dios tiene para ordenar todas las cosas a fin de que todas ellas cumplan con su propósito. Una vez más, vamos a hablar ahora en términos de la voluntad de Dios para describir el deseo de Dios y la capacidad de Dios para ordenar todas las cosas a fin de que todas ellas cumplan con el plan que Dios tiene. Entonces, mis hermanos, si definimos la voluntad de Dios en esos términos, piensen, mis hermanos, que Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, no fue por el deseo del apóstol. No fue porque el apóstol usurpó un lugar de liderazgo en la iglesia. Y tampoco fue porque el apóstol
haya sido nominado por otros hombres que el apóstol Pablo ocupaba un lugar de apostolado en medio de las iglesias de Dios. Tampoco el apóstol Pablo ocupaba o era llamado apóstol porque tuvo algún entrenamiento académico, si era una persona académica, o porque tenía algún tipo de liderazgo rabínico. No, el apóstol Pablo llegó a ser apóstol de Dios porque ese fue el plan que Dios tuvo desde la eternidad. ¿Se dan cuenta? La capacidad, el deseo que Dios tiene de ordenar todas las cosas a fin de que todas ellas cumplan con su plan. ¿Y a qué nos referimos entonces con la voluntad de Dios, con esta designación del versículo 1? Que Dios desde la eternidad había pensado en el apóstol Pablo. Y Dios desde la eternidad ya sabía que iba a ser el apóstol Pablo el predicador hacia los gentiles, el apóstol para los gentiles. Y Dios ya sabía desde la eternidad que iba a utilizar al apóstol Pablo para ser el instrumento por el cual nosotros tenemos la mayor cantidad de la escritura del Nuevo Testamento. Él es el mayor escritor del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Dios ya lo sabía ¿desde cuándo? Desde la eternidad, en su voluntad. Y en su voluntad, Él permitió que hubo un momento de la vida del apóstol Pablo, antes llamado Saulo, probablemente puesto su nombre debido al rey Saúl, llegue rumbo a Damasco y el mismo Señor Jesucristo haga lo que ya estaba predeterminado en la voluntad de Dios. Que Él sea llamado por el Señor y que Él venga al conocimiento de Dios y sea salvo por el Señor. Entonces, noten una vez más la profundidad del llamado del apóstol Pablo. Fue llamado directamente por Jesucristo, sí. Él se le apareció como la última persona para ocupar un lugar de liderazgo llamado apostolado en el primer siglo. Pero un llamado que fue desde la eternidad, en la voluntad de Dios. Y en un sentido, mis hermanos, probablemente el lugar, la posición, la familia que nosotros probablemente hoy tenemos, ha sido de la misma forma ordenado por el Señor, a fin de que hoy vivamos el plan eterno que Dios ha diseñado para nosotros. Y que se cumplen en nosotros las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios ha diseñado buenas obras para que nosotros hoy como creyentes andemos por ellas. La voluntad de Dios, mis hermanos. Entonces el apóstol Pablo se refiere a sí mismo como apóstol, no porque usurpó, no porque él quiso ser apóstol, sino porque él fue el plan de Dios. Y él ordenó todo para que en algún momento el Señor Jesucristo lo llame directamente al servicio de Él. Esta carta, mis hermanos, fue escrita aproximadamente en el año 60 al año 62 después de Cristo. Y la ocasión de esta carta, como vemos en el capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El versículo 1 del capítulo 3 nos afirma que la ocasión de esta carta es Pablo siendo prisionero del Señor Jesucristo. Haciendo énfasis en lo que ya dijimos al principio, en su primer encarcelamiento en Roma, descrito en Hechos capítulo 28, donde Pablo gozaba de ciertas libertades. En ese lugar podía recibir visitas, podía escribir cartas, podía tener relación con otras personas, y probablemente haya sido el lugar donde a futuro Onésimo iba a llegar para escuchar el evangelio de Dios y arrepentirse de su pecado y volver hacia Colosas y volver hacia su amo Filemón. Pablo estaba preso. Pablo gozaba de cierta libertad. No estamos ahora hablando de este último encarcelamiento de Pablo, en el que ya lo vimos en las cartas que estudiamos, a punto de morir. No, él tenía una condición diferente ahora. Pero estando preso, el deseo del apóstol Pablo es fortificar la fe de los creyentes. Él sabe que fue llamado por parte del Señor para
ser el fundamento de la iglesia, pero a la vez para fortificar la fe de otros creyentes que ya eran parte de una iglesia local. Y es por eso que los destinatarios de esta carta reciben la descripción del apóstol de esta forma: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo describe a este grupo de personas como santos y fieles. Una doble designación de los destinatarios. Y yo les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Qué pasaría si nosotros estamos acá en la iglesia y entre nosotros, cuando llegamos a la iglesia, nos comenzamos a tratar entre nosotros mismos como hola santo? Santo Lenin, Santo Julio, Santa Camila, Santa Sonia. Alguien diría, no, pero a Jolito en vez de aureola tiene otra cosa. Pero mis hermanos, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de Dios, cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, nosotros hemos sido colocados en una correcta posición delante de Dios. Y Dios nos mira a nosotros como santos. Santos. Santos delante de Él. Desde la perspectiva de Dios, mis hermanos, las personas que se han arrepentido profundamente de sus pecados y han alcanzado la gracia de Dios a través de Jesucristo, Dios los ha apartado para que sean de su uso exclusivo. Porque eso implica la palabra santo. Implica un uso determinado. Implica un sentido de pureza y dedicación. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros como creyentes al apartarnos de un mundo corrupto y colocarnos en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y bajo la perspectiva humana, mis hermanos, el apóstol Pablo designa a estos destinatarios como fieles. Porque es verdad, Dios mira, o Dios puede mirar a esta iglesia, si lo es, con un montón de santos, ¿no es cierto? Porque hemos sido salvados por su gracia. Pero unos a otros podemos decir o podemos percibir en cierto sentido que esta persona es santa porque Dios lo puso en una correcta posición por el caminar de esa persona. Cuando nosotros podemos decir de esa persona que camina entre nosotros, esa persona es fiel. Esa persona ama a Dios. Esa persona busca a Dios. Esa persona se humilla delante de su Dios. Esa persona de veras que tiene un corazón para Dios. ¿Alguien ha dicho esas descripciones de ti? ¿Alguien te ha visto así, como una persona que anhela derramar su corazón para Dios? ¿Que eres fiel? ¿A cuántos de ustedes les han dicho, quizás en algún otro lugar, o cuánto más aquí en la iglesia, que eres una persona fiel? Creo que se lo repetimos a las personas que siempre nos acompañan el culto de oración. Esos hermanos son fieles. Porque con su vida, no estoy menospreciando a los otros hermanos que no se conectan. Les animo a que se conecten. Pero a los fieles que siempre se conectan, nos muestran algo de su corazón. Que quieren tener una relación más profunda con Dios. Que quieren orar a su Dios. Más bien, los cristianos en este segundo sentido, en un sentido humano, tenemos que considerarnos a otros como fieles en base a lo que vemos de la otra persona, a lo que mostramos hacia los otros, nuestra fidelidad a Dios. Ahora, mis hermanos, si nosotros como creyentes y los cristianos de esa época habremos de ser llamados santos y fieles, no es porque intrínsecamente nosotros lo seamos. El apóstol Pablo está pensando aquí en estos creyentes de la ciudad de Éfeso, no porque ellos en sí mismos tengan la capacidad de ser santos y fieles. No, no, no. El apóstol Pablo los está designando así, porque son ellos en Cristo Jesús fieles y santos. Porque solo es a través de Él en que nosotros estamos unidos a Él y somos parte de Él que podemos tener una relación correcta con Él. Solo es en Cristo
que nosotros somos algo, mis hermanos. Solo es en Cristo que nosotros podemos llegar a alcanzar esa clase de santidad que Dios demanda a través del apóstol Pedro cuando dijo, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Solo es a través de Jesucristo, solo es a través de Él. Y noten que no es una exageración mía, los comentaristas están de acuerdo que la palabra haciendo alusión en Cristo, en Dios, en Cristo Jesús, dice Hendrickson hablando sobre esto, sin exagerar, esta frase podría considerarse como la más importante de en todas las epístolas paulinas. Tal frase o sus equivalentes como en Él, en quien, en el amado o casi equivalentes como en el Señor aparecen en nuestra epístola y comienza a describir en 1, 3, 4, 6, versículo 7, versículo 9, versículo 13, versículo 15, 20 y después otros textos y dicen que es la frase más importante estar en Cristo. En Cristo es la raíz de este texto. La pertenencia o lo unidos que nosotros somos como creyentes a Él, a la fuente de nuestro gozo. Otro comentarista hablando sobre esta misma frase, en Cristo, dice la frase clave, en Cristo o en Él, 15 veces repetida, es decir, en Cristo, es la fuente, es la esfera, es la garantía de todas y cada una de las bendiciones y riquezas espirituales que existen. Y quienes están en Él, en Cristo, tienen acceso a todo lo que Él es y tiene. Solo es en Cristo, mis hermanos. Y progresivamente, mientras vamos estudiando esta carta a los Efesios, también una de las doctrinas que vamos a estudiar es nuestra unión con Cristo. Hablando en términos generales como la obra que el Espíritu Santo hace para colocar a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Mi hermano, si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, tú estás en Él, sumergido en Él, guardado en Él. Toda tu vida está escondida en Él, dice el apóstol Pablo. En Cristo. Y voy a dar aquí un dato más sobre la ciudad de Éfeso, que aunque ya dijimos mucho en las anteriores predicaciones sobre las epístolas pastorales, solo déjenme darles un dato en relación al primer versículo de este texto que estamos estudiando. Nosotros leemos en el primer versículo que termina el versículo 1 diciendo estas palabras, en Éfeso, en Éfeso. Pero hay en la academia se había visto que estos últimos, que los manuscritos más antiguos que se tienen sobre esta carta a los Efesios, no aparece la frase última en Éfeso, para designar específicamente que las personas destinatarias de esta carta eran los efesios. Pero sí, a partir del siglo II, se han encontrado textos que son posteriores a los más antiguos, obviamente, en los que sí aparece la designación del título en Éfeso o los que están en Éfeso. Y hay muchas otras discusiones sobre la razón por no incluir esta frase en Éfeso o sí incluirla. Sin embargo, para nosotros hoy vamos a entenderlo desde este punto de vista. ¿Cuál ha sido algunas de las discusiones en relación a esto? Algunos dicen, bueno, esta carta como en los primeros manuscritos no tiene la frase en Éfeso, entonces probablemente los destinatarios habrán sido otras comunidades. Probablemente sean los de Laodicenses o de alguna otra iglesia perteneciente al Asia Menor, pero no en Éfeso específicamente. Pero a fines de nuestro estudio nosotros vamos a entender que sí, esta carta está dirigida a la ciudad principal donde el apóstol Pablo pasó más tiempo para edificar una iglesia. Y ese lugar fue los Efesios. Y probablemente esta carta, al ser una carta circular, como vamos a ver que es la característica de estas otras cartas que vamos a ir estudiando, que pertenecen a las epístolas de la prisión, eran cartas que se les recomendaba a la iglesia pasárselas a la otra iglesia para que esa otra iglesia lea lo que el apóstol había dicho a esta iglesia específica. Es una carta circular.
Y está dirigida a en este caso Efesios, a la iglesia ubicada en la ciudad más importante del Asia Menor, es decir, Éfeso, y a la vez está dirigida en un sentido más amplio a las personas que puedan recibir esa carta cercanas a la ciudad central, que en este caso era Éfeso. Les digo este dato porque vamos nada más al final, cuando veamos un tema aplicativo, quisiera ahí pensar en algo en relación a lo que he dicho. Y miren la bendición final, mis hermanos, la bendición doble que los creyentes tienen y la fuente doble de la bendición que ellos reciben. Ellos reciben gracia. El apóstol Pablo dice gracia a ellos, gracia a los que están en este lugar, gracias a los que están en Éfeso. ¿Y qué significa la gracia? Una vez más, la gracia es el don no merecido de parte de Dios. Dios me da un regalo que no merezco. Es una muestra espontánea e inmerecida del favor de Dios, en acción hacia nosotros en su amorosa y gratuita bondad para con nosotros. Es la salvación concedida al pecador que está cargando con su pecado y siendo quitada esa carga. Un comentarista dice, era la frase gracia un saludo común entre los cristianos de la iglesia primitiva. Charis, que es el término de donde viene nuestra palabra gracia en español, dice, es la gran bondad de Dios hacia aquellos que sin merecer su favor divino han depositado su fe en su Hijo Jesucristo. Saludar a un hermano o a una hermana en la fe de este modo, es decir, gracia a ti, es mucho más que desearle el bienestar general. También es el reconocimiento de la gracia divina sobre esa persona que le mantiene firme a ella. Y le ha hecho a esa persona miembro del cuerpo de Cristo y de la familia divina de Dios. Es decir, lo que está diciendo este texto, saludarnos unos a otros, la gracia de Dios sea contigo, es reconocer que en esta persona a quien yo estoy saludando está el favor no merecido de Dios en sí misma. Y lo está experimentando y lo está viviendo. Y por otro lado, la paz es una parte de este conjunto de bendiciones que son derramadas a través de la gracia de Dios. La paz se refleja en el descanso, la seguridad que los creyentes que ya hemos sido redimidos por el Señor tenemos a través de la salvación que encontramos en Cristo. Una vez más, este mismo comentarista dice, la gracia es la fuente de la cual la paz es el torrente. Debido a que tenemos la gracia de Dios, tenemos paz para con Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. La paz es el equivalente del término hebreo shalom, que en su connotación más importante significa prosperidad y plenitud espiritual. Y noten, mis hermanos, que en última instancia estas bendiciones que podemos tener, la gracia de Dios, este favor no merecido de Dios, y la paz como una parte de este conjunto de bendiciones que vienen de la gracia de Dios, no vienen de otra persona, sino de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que son la fuente de la gracia y la paz. Mis hermanos, el propósito de esta carta, aunque hemos nada más revisado la salutación en esta mañana, el propósito de esta carta es mostrarnos cómo el creyente en Cristo tiene una unidad con su Dios, tiene una unidad con Cristo. El mensaje del apóstol Pablo a lo largo de la epístola es que los creyentes puedan entender y experimentar en mayor profundidad y plenitud todas las bendiciones otorgadas por su Padre Celestial y por su Hijo Jesucristo a través de su Salvador. Y vamos a notar que esta carta, mis hermanos, que solo le estamos introduciendo en esta mañana, se va a dividir en dos partes. Los primeros 3 capítulos vamos a hablar sobre la teología que está detrás de esta carta. Vamos a hablar sobre, y con teología me refiero a esto, hermanos. A veces cuando decimos vamos a hacer teología o la teología
si desglosamos el término teo significa Dios y logía significa estudio, es el estudio acerca de Dios. Cuando usted piensa cosas acerca de Dios, usted está haciendo teología. Nosotros en este momento estamos haciendo teología, pensando cosas acerca de Dios. Somos teólogos los que estamos aquí presentes, al considerar las verdades acerca de Dios. Y los primeros 3 capítulos que nosotros vamos a ir estudiando van a fomentar estos pensamientos correctos que tenemos acerca de Dios. Porque alguien podría decir, fuera de esta iglesia o quizás en otros lugares, podrían decir, no, es que yo pienso esto de cómo es Dios. Y para mí Dios es así. Bueno, para mí Dios también puede ser así o puede ser allá. ¿Y quién pone el límite en la imaginación de las personas de lo que se les puede ocurrir sobre quién es Dios? Nadie. Pero si vamos a la Biblia y vemos quién es Dios, porque Él se ha mostrado claramente en su palabra, entonces podemos nosotros tener pensamientos correctos sobre el Dios de la Biblia. Y eso es lo que va a favorecer estos primeros 3 capítulos que vamos a estudiar. Alguien podría decir, los primeros 3 capítulos van a ser aburridísimos, pero no, mis hermanos. ¿Por qué razón? Un médico puede considerar aburrido pasarse toda la noche o todas unas cuantas semanas estudiando un libro de cirugía para después que venga la parte divertida, ¿no es cierto? La cirugía. Pero ese médico, antes de hacer la cirugía, tiene que tener la cirugía del libro en la cabeza para practicar esa cirugía, esa operación. De la misma forma sucede con nosotros, mis hermanos. Los primeros 3 capítulos van a ser toda la teología que nosotros vamos a necesitar para que el capítulo 4 y 5 y 6 nosotros podamos considerar cómo se mira esa teología de los primeros 3 capítulos en la práctica cristiana en el capítulo 4 y 5 y 6. Entonces esos primeros 3 van a ser tan necesarios, al igual que es necesario que un médico se ponga a estudiar una cirugía antes de hacer algún tipo de procedimiento. Mis hermanos, nada más para terminar. ¿Se acuerdan que yo les dije todas estas controversias sobre será que llegó específicamente esta carta hacia la ciudad de Éfeso? ¿Será que es otra ciudad? Algunos posteriores teólogos habían dicho que estos manuscritos en el inicio no tenían un espacio, en vez de tener la frase en Éfeso, o a los que están en Éfeso tenían un espacio como que para que la persona que iba dando las cartas ponga ahí el destinatario. Allí hay muchas otras discusiones sobre eso, pero yo quisiera dar una aplicación personal pensando en esto. Y es esta, mis hermanas, mis hermanos y mis hermanas. El Espíritu Santo es el que ha dejado el registro exacto de la mente de Dios a través de su palabra. Y el Espíritu Santo es el que ha guiado a la canonicidad del libro de los Efesios. Y el Espíritu Santo es el que se dirige a todas las iglesias. Como dijo un padre de la iglesia, Tertuliano, hablando sobre el Espíritu Santo, él dijo, al escribir a determinada iglesia el apóstol, lo hizo a todas las iglesias. Pensando que si fue a Éfeso, o si fue a la Odisea, o si fue a otras iglesias circundantes en el sector, aunque lo más probable es que haya sido la iglesia principal en Éfeso, haya sido a cualquier iglesia, si se dejó registrada a través del Espíritu Santo para que hoy la cristiandad la tenga, es porque es la palabra de Dios para nosotros hoy también. Y así como les llegó a ellos en el primer siglo una carta, de la misma forma es la palabra de Dios para nosotros hoy, sobre la que nosotros podemos pensar y regir nuestra vida cristiana. Ya les he dicho, ¿no es cierto? Esta segunda aplicación que tiene 2 secciones, la carta, y nosotros podemos pensar que la primera parte va a ser aburrida, pero no, mis hermanos. No pensemos que la primera parte de la teología va a ser aburrida. Más bien dispongámonos a que nuestros sentidos estén atentos para estudiarla.
Este mismo comentarista, pensando en el corazón de Pablo, Hendrickson dice estas palabras sobre el apóstol. Pablo derrama su corazón en sincera y espontánea y pródiga alabanza a Dios. Para Pablo, la doctrina, o en este caso la teología, significaba doxología, y doxología significa adoración. Tener un pensamiento correcto acerca de Dios, una buena teología, eso nos lleva a nosotros a tener una buena adoración a Dios. Entonces, mis hermanos, tratemos de adorar a Dios a través de las verdades que vamos a ir exponiendo cada domingo aquí en el púlpito. Y nada más les quiero dejar una historia para que nos animemos en este río que vamos a introducirnos en estas epístolas de la prisión, para que tratemos de disfrutar en cada área, no solamente estemos anhelando ya entrar en la parte práctica, aunque es esencial para nuestra vida cristiana. Pensemos en que si nosotros, mis hermanos, vamos al banco, ¿no es cierto?, de nuestras cuentas, y vamos retirando fondos de ella, obviamente van a ir disminuyendo, van a ir mermando lo que tenemos en el banco. Algunas personas creen que de la misma manera que un banco terrenal, el banco celestial de Dios va a ir disminuyendo si alguien toma de sus riquezas. Y es todo lo contrario. Más bien el Señor nos ha dicho que en Él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, para que tomemos de Él riquezas, porque en su banco celestial nunca van a mermar las riquezas de Él. Hay gente, ya les voy a leer la historia, que prefiere no gastar dinero porque merma, ¿no es cierto?, su cuenta. Y prefieren incluso vivir en la pobreza. Pero nosotros como cristianos somos llamados a indagar y buscar y tomar, miren el privilegio tan grande, y tomar de las riquezas de Dios. Otra palabra clave que ya vamos a ir estudiando en el primer capítulo del libro de Efesios es que tenemos herencia en Él. Y si usted lee con detenimiento el capítulo 1, usted va a ver versículo 6, versículo 12, versículo 8, 9, creo que es, que dice que tenemos, o todo es para alabanza y de la gloria de su gracia. Y habla de las riquezas de su gracia. Y habla de las riquezas que encontramos en Dios. Porque como cristianos somos llamados a tomar de esas riquezas para con nosotros. Les cuento nada más esta historia y terminamos. Es una historia de una mujer que se llama Hetty Green. Dice, por muchos años Hetty Green fue llamada la mujer más tacaña de los Estados Unidos. Cuando ella murió en 1916, dejó un patrimonio avaluado en $100 millones. En 1916. Una gran fortuna para la época. No obstante, era tan miserable que prefería comer avena fría para ahorrar en el gasto de calentar el agua. En una ocasión, su hijo sufrió una fractura en la pierna y ella se demoró tanto tratando de encontrar un hospital que le ofreciera tratamiento gratuito, que la pierna del muchacho tuvo que ser amputada debido al avance de la infección. Se dice que ella misma apresuró su propia muerte al provocarse un derrame cerebral mientras discutía con alguien sobre las ventajas de la leche descremada porque era más barata que la leche entera. Y la persona que cuenta esto dice, la epístola de los Efesios está escrita en especial para los cristianos que quizás tengan una propensión a tratar sus recursos espirituales de la misma forma similar como Hetty Green. Tal vez los creyentes se encuentren en peligro de padecer una destrucción espiritual grave
porque no están aprovechando el inmenso depósito lleno de alimento y recursos espirituales que está a su disposición. Entonces, aunque notemos estos primeros 3 capítulos, recordemos, mis hermanos, que en el banco de Dios ese banco no va a mermar nunca y que somos llamados de tomar de esas riquezas de la gloria de su gracia. Amén.